Hola a todas, a todos, yo soy Alan Maciel. Yo soy Pamela Ruz. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Vida Saludable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos dolor? ¿No sería la vida muy bella sin él? Es probable que la sensación del dolor sea conocida por todos nosotros. Vamos, ¿quién no ha sentido un golpe, un dolor de muela o un dolor de cabeza o estomacal? Lo que no siempre recordamos es que el dolor es fundamental para nuestra supervivencia. ¿Sabes por qué? Nos permite evitar cosas que pueden poner en riesgo nuestra salud o nuestra vida. Algunos científicos hablan de esta sensación como el quinto signo vital. Es la sensación que hace que retires tu mano de la estufa cuando está demasiado caliente. El dolor es el síntoma que te hace ir al doctor cuando se vuelve insoportable. En este capítulo hablaremos del dolor. ¿Qué es? ¿Por qué lo sentimos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando algo nos duele? ¿Cuándo no está bien sentir dolor? Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Quédense con nosotros, comenzamos. ¿Alguna vez has sentido dolor? ¿De qué tipo? Sí, alguna vez he sentido dolor, creo que todos. ¿De qué tipo? De tristeza, cuando pierdes a una persona. Ese es el dolor que yo he sentido. La verdad es que sí, y pues sí me causó muchos problemas. ¿Podrías describir cómo lo sentías? Se sentía débil, sentía como algo roto en mí, algo que se había destruido completamente. Pues más que nada no era una sensación buena. Sentía como un vacío y a la vez como que como si algo me faltara, ¿no? El dolor es uno de esos síntomas que siempre necesita ir acompañado de adjetivos. Dolor agudo, dolor suave, dolor intenso, dolor punzante, dolor tipo cólico, dolor continuo, dolor intermitente. El dolor es más que un sentimiento, es una emoción, es una experiencia. Desde el inicio de los tiempos, los humanos hemos nacido a través de un proceso doloroso. Nuestro entendimiento sobre el dolor ha ido cambiando a lo largo de la historia. Vayamos a la antigua Grecia. Los griegos tenían la teoría de los 4 humores. Los humores se relacionaban al aspecto de la persona y a su temperamento. El temperamento de la bilis negra era considerado frío y seco. El sanguíneo asociado al calor húmedo. El flemático, frío húmedo. Y el de la bilis amarilla, caliente seco. Hipócrates creía que podía tratar el dolor aplicando los opuestos a estos humores. Como poner un paño frío en la cabeza cuando duele, porque se creía que era producida por un exceso de humor sanguíneo. De los griegos también viene la práctica del cupping, que es la aplicación de bulbos o ventosas a las cuales se les aplica calor para crear un vacío y producir succión. Los griegos creían que la succión y el calor podían extraer los humores desbalanceados. Más tarde, durante la Edad Media, el dolor cambió totalmente de significado. Con el cristianismo, el dolor se explicaba en una manera más religiosa y espiritual. Si te das cuenta, muchas imágenes religiosas muestran santos sufriendo a causa de heridas. En ese entonces, soportar el dolor mediante la meditación y la oración era una virtud. ¿En la última semana has sentido algún dolor en tu cuerpo? En la última semana, a decir verdad, sí he sentido mucho dolor muscular porque he estado físicamente muy activa, por ejemplo, yendo al trabajo o saliendo a pasear. En esta semana retomé, bueno, ya semanas varias atrás, retomé mi entrenamiento
y pues me duelen bastante los músculos, no puedo subir escaleras, me duelen bastante. ¿Qué es lo que más te ha dolido físicamente en toda tu vida? Tal vez suene gracioso, pero lo que en toda mi vida me ha dolido más físicamente sería la espalda y las piernas. Me dio un golpe en la cabeza muy fuerte, me dieron mareos y náuseas y ese fue el dolor muy, muy fuerte que me dio en toda mi vida. Más tarde, en el siglo XVII, ocurrió un fenómeno curioso. Para que te des cuenta de cómo el dolor tiene un componente físico, neurológico y hasta social, te ponemos el siguiente ejemplo. En esa época existía un concepto que ahora se sabe que no existe, la histeria. La histeria era un padecimiento psicológico que las personas veían en todas partes y afectaba principalmente a mujeres de la clase alta. Thomas Sydenham, famoso neurólogo de la época, describió que el principal síntoma de la histeria era el dolor crónico inexplicable que incapacitaba a las mujeres. El tratamiento era aislamiento, confinamiento a la cama y prohibición de cualquier actividad intelectual. En el siglo XIX, Freud tuvo la hipótesis de que el dolor crónico tenía un vínculo muy estrecho con los padecimientos psiquiátricos. Ahora se sabe que la depresión y el estrés pueden hacernos sentir dolor. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, el entendimiento de esta sensación se ha vuelto cada vez más complejo. Sabemos que tiene un componente físico que experimentamos por los estímulos que recibimos, como cuando nos cae algo encima del dedo chiquito del pie. Pero también se reconocen los mecanismos subjetivos como una parte muy importante. ¿Por qué una persona puede sentir más dolor que otra con el mismo estímulo? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos dolor? ¿Cómo funciona el dolor? El dolor es una experiencia. Para tratarlo es necesario revisar dónde se localiza, qué intensidad tiene y de qué modo es. ¿Cuánto nos duele? La escala va del no dolor, poco dolor, moderado, mucho, hasta un dolor insoportable. El personal de salud puede preguntar: describa su dolor del 1 al 10. Esta gráfica te puede ayudar a calcular cuánto es poco y cuánto es mucho. Del dolor se puede decir que arde, que taladra, que es punzante, que hormiguea. ¿Cómo es que nuestro cerebro interpreta un estímulo y lo traduce en estas palabras? Hay varios tipos de dolor. Con el que estamos más familiarizados es con el nociceptivo. Este tipo de dolor lo experimentamos cuando hay un estímulo físico que lastima nuestros tejidos u órganos. Un golpe, una quemadura con fuego o con químicos, pero también es el mecanismo por el que los órganos nos avisan que algo está mal. Cuando algo nos lastima, unas células nerviosas especializadas situadas debajo de la piel, llamadas nociceptores, se activan y producen electricidad, la cual viaja por los nervios hasta la médula espinal y de ahí hacia el cerebro. En el cerebro, la electricidad se procesa por las neuronas y la glía, que son células que ayudan a las neuronas. De ahí, la información se reparte a diferentes áreas como el área de memoria, que nos permite recordar qué estímulos son dolorosos, o el área del razonamiento, que nos ayuda a darle significado al dolor. Fundamentalmente, los mecanismos básicos del dolor pasan por 3 eventos: la transducción, la transmisión y la modulación. ¿Sabías que el lenguaje de las neuronas se llama transducción? Consiste en convertir un estímulo físico en una corriente eléctrica. Sin la transducción, el cuerpo humano perdería su habilidad para escuchar, ver, oír, tocar y sentir dolor. Cuando nos enfrentamos a un estímulo doloroso, nuestras células nociceptoras responden generando una corriente eléctrica en su interior. ¿Y cómo viaja esa señal?
la transmisión es el viaje de la electricidad a través de los nervios hacia el cerebro. Finalmente, la modulación se lleva a cabo en el cerebro. Ahí, en un proceso que sucede en instantes, se le da significado al dolor. ¿Qué pasa cuando pones tu mano por accidente en el comal? Inmediatamente, tu cerebro ordena a tus músculos que se muevan porque algo le está doliendo. El dolor neuropático es el segundo tipo de dolor y sucede cuando se lesionan los nervios. Tiene una característica de hormigueo, ardor y ocurre un fenómeno que en la medicina se llama alodinia. La alodinia es cuando un estímulo que no es doloroso duele. Este tipo de dolor es común en las hernias de disco lumbares porque apachurran los nervios, o en el síndrome de túnel del carpo, que sucede con la compresión de un nervio de las manos. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas pueden sufrir estos dolores. Finalmente, el dolor inflamatorio puede resultar algo más complejo. La inflamación es un proceso causado por el sistema inmunológico. Cuando tenemos fiebre, estamos inflamados. Cuando nos da una infección, también nos inflamamos. Las artritis, gastritis y todo lo que termine en itis se refiere a inflamación. Aquí participa el sistema inmune, el cual produce sustancias llamadas citocinas, que son mensajeros que le ordenan a nuestras células que se inflamen. Estas sustancias irritan nuestros nervios y activan los nociceptores. Muchas causas de dolor crónico son de origen inflamatorio, como el cáncer, la artritis reumatoide o la fibromialgia. ¿Para qué crees que sirve el dolor? Pues yo creo que sirve para no cometer la misma equivocación 2 veces, también podría servir para aprender, para enseñarnos algo o para hacernos mucho más fuertes y más valientes. Yo siento que el dolor es, por así decirse, un aviso que tu propio cuerpo te da cuando, por ejemplo, te dañas una parte y cuando experimentas el dolor, eso quiere decir que tienes que arreglar la situación para que no te lesiones aún más de lo que ya estás lesionado. Menciona 3 cosas que la gente hace para quitar el dolor. Yo pienso que sería meditar, relajarse y hacer alguna actividad. Ahora que sabemos cómo sentimos dolor, podemos hacernos una pregunta más profunda. ¿Por qué sentimos dolor? El dolor es siempre una experiencia personal y subjetiva, y no todos sienten dolor de la misma manera. Hay experiencias que para algunas personas pueden ser muy dolorosas y para otras no, pero al final es una sensación universal. Ay. Quizá nada es tan horrible como el dolor, pero el dolor también nos enseña a evitar el fuego, los objetos filosos y muchas otras cosas que nos pueden dañar. Dependiendo de la intensidad y duración, puede tener un impacto drástico en nuestra calidad de vida. De hecho, el dolor pudo haber sido el primer padecimiento médico. La analgesia evolucionó a la par de nuestro entendimiento del dolor. Durante mucho tiempo, la limitación más grande para las cirugías fue no contar con la anestesia. En el siglo XVII, los médicos usaban sustancias extraídas de plantas para tratar el dolor. En la actualidad, usamos algunos derivados de aquellas sustancias. ¿Sabías que durante el siglo XIX llegaron a usar la hipnosis como un método popular para el tratamiento del dolor? En 1846, un odontólogo llamado William Morton realizó la primera extracción dental con anestesia, utilizando éter. La anestesia y la analgesia evolucionaron mucho durante el siglo XX y XXI. El manejo del dolor es tan complejo como el mismo dolor. Hay fármacos que evitan el dolor causado por la inflamación, otros tratan el dolor neuropático, incluso se llegan a usar antidepresivos para tratar el dolor. No es lo mismo un dolor de cabeza de 1 o 2 días a uno que dura semanas o meses.
Por eso es importante acudir con un médico cuando sientas dolor sin tener clara la causa, si es muy intenso, si dura más de lo esperado o si tiene características inusuales. Recuerda que el dolor es una advertencia que nos dice que algo no está bien. Ahora platicaremos con la doctora Argelia Lara Solares, especialista en medicina del dolor. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada. Doctora, ¿para qué nos sirve el dolor? El dolor es una experiencia compleja que además es muy universal. Yo les preguntaría, ¿quién no ha tenido dolor? Especialmente dolor agudo, seguramente el 100% de las personas. Les diría que el dolor usualmente cumple una función adaptativa, que significa que si me estoy quemando, retiro la mano, si me fracturo, ya no me muevo, si me da apendicitis, hoy el dolor me va a llevar a urgencias a pedir ayuda. Entonces el dolor, desde el punto de vista biológico, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de alerta, pero si este dolor se vuelve muy severo o muy prolongado, este papel protector se pierde y entonces podemos tener ya una complicación mucho más seria que se llama dolor crónico. Doctora, ¿qué es el umbral del dolor y por qué es diferente en cada persona? El umbral del dolor se entiende como esta intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. Y por eso se dice que cada persona tiene su propio umbral, porque no para todos la misma intensidad va a significar el mismo tipo de estimulación al sistema nervioso, que finalmente es el que capta estas sensaciones en la periferia y las integra a nivel central. Doctora, ¿nos podemos acostumbrar al dolor? No nos acostumbramos al dolor. La gente puede vivir con dolor, pero va a afectar de manera muy profunda su calidad de vida. Y con esto me refiero a su desempeño, por ejemplo, funcional. La gente que tiene dolor crónico, especialmente la que tiene dolor de moderado a severo, se ve verdaderamente afectada desde el punto de vista de desempeño físico y adicionalmente puede tener otro tipo de algo que llamamos comorbilidades. ¿Y eso qué es? Otras circunstancias que acompañan al dolor. Un mensaje importante que quiero dejar es que el dolor nunca viene solo, siempre arrastra otros problemas. Se llama de hecho la triada del dolor. Dolor por un lado, ansiedad, depresión por otro, trastornos del sueño. Entonces es un cúmulo de problemas. Aquí lo que ocurre es que hasta el 55% de las personas que tienen dolor también tienen ansiedad, hasta el 30% tienen depresión y hasta el 70% tienen trastornos del sueño. Bueno, pero hay quien lo tiene todo. Ya se imaginarán la calidad de vida que tendrá esta persona. Doctora, ya nos mencionaba un poquito de esto, pero ¿existe el dolor crónico? Por supuesto, el dolor desde el punto de vista cronológico, es decir, cuánto espero que dure o cuánto ha durado, se clasifica en agudo y crónico. ¿De qué estoy hablando? A ver, la frontera entre los dos son 3 meses, que significa que un dolor agudo es el de corta duración, se espera que dure desde un segundo y hasta 3 meses. El que dura más de 3 meses se considera dolor crónico. Doctora, ¿qué son los cuidados paliativos y por qué son importantes? Los cuidados paliativos son una disciplina, son una especialidad de la medicina que se dedica al manejo de los síntomas en enfermedades avanzadas y terminales. En conjunto, podemos decir que los cuidados paliativos se encargan de la atención global, integral, de las personas que tienen una enfermedad que ya no se va a curar y que además su expectativa de vida es limitada. Doctora, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia, yo les diría que es un buen ejercicio mental, porque no sabemos la causa. Es el siglo XXI y tenemos más de 30 teorías, pero no sabemos la causa. Es un dolor generalizado, difuso y crónico. Doctora, pues muchas gracias por ayudarnos a entender este tema tan importante que es el dolor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Claro. Hablemos un poco de la fibromialgia. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones del dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales dolorosas y no dolorosas. Este cambio está relacionado con un aumento anormal de los niveles de ciertas sustancias químicas en el cerebro que transmiten señales de dolor. Además, el cerebro genera una especie de memoria del dolor y modifica nuestro umbral al dolor, haciéndonos más sensibles.
por lo que las personas con fibromialgia pueden reaccionar de manera desproporcionada a estímulos que para nosotros pueden no ser dolorosos. La fibromialgia es una enfermedad que puede afectar mucho la calidad de vida. Aún no se tienen datos precisos de qué tan frecuente es esta enfermedad, pero se sabe que es una enfermedad poco reconocida. Si sospechas que alguno de tus familiares puede tener fibromialgia, busca a un reumatólogo. Ellos son especialistas en el sistema muscular y esquelético y en las inflamaciones. Para seguir aprendiendo del dolor, continuamos con la doctora Argelia Lara Solares. Doctora, muchas gracias por seguir con nosotros. Encantada. Doctora, hablemos de uno de los dolores más comunes y menos diagnosticados, el dolor de cabeza o cefalea. Casi 2 de cada 3 adultos han padecido una en el último año. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza leve y una migraña? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, el mundo de las cefaleas es muy amplio. Se han descrito más de 300 tipos de cefalea. Entonces, bueno, pues un dolor de cabeza habitual, pudiéramos llamarle a este tipo de dolor que seguramente hemos tenido todos, en general se refiere a cefalea tensional. Y esto puede tener relación, pues evidentemente con estrés, de pronto con deprivación de sueño, es decir, cuando no dormimos bien, también con esfuerzos importantes, pueden ser físicos, en fin, puede haber todo un contexto que sean como causas precipitantes del dolor de cabeza. Algo interesante es que la cefalea tensional en general se considera como más universal, es decir, como que es un dolor más global, por llamarlo de alguna forma, versus la migraña. La migraña es una entidad específica donde el dolor puede tener muchas variantes topográficas, pero una de las formas más clásicas de presentación de migraña es que sea unilateral y a veces es una sensación pulsátil que está en la sien. Doctora, ¿el uso de píldoras anticonceptivas podría asociarse a migrañas? Sí se puede asociar. Yo no diría que exclusivamente a migrañas, sí está reportado que dentro de las posibles reacciones o efectos secundarios que tienen los medicamentos hormonales, en este caso los anticonceptivos, sí podría haber problemas de este tipo, como cefalea, pudiera ser como una cefalea más universal, así se llama cuando duele toda la cabeza, o pudiera ser también un detonante para las personas con historial de migraña. Sí puede ocurrir. Yo les diría que para su tranquilidad no es tan frecuente, pero es algo que sí está reportado dentro de los efectos adversos. Doctora, ¿qué recomienda hacer si sospechamos que tenemos o alguien de nuestra familia tiene migrañas? Yo lo que les recomiendo es que vayan al doctor, que los evalúen, que los puedan clasificar según el tipo de cefalea que estén presentando y que les den un seguimiento personalizado. Doctora, ¿el dolor se cura? ¿En qué casos de dolor se debe buscar ayuda médica? Yo les diría que en todos aquellos casos que el paciente tenga dolor más allá de leve, es decir, dolor de moderado en adelante, ese es un primer criterio, pero el otro criterio es que aunque sea dolor leve, si persiste por más de un mes, ya es raro. Ya aparece fuera del contexto esperado, independientemente de la causa que lo haya provocado. Entonces, sí me parece importante que los dolores agudos, por ejemplo, después de una cirugía, después de un traumatismo, se quede muy claro que se tienen que ir resolviendo con el paso de los días y las semanas. Entonces, no se espera que un dolor posoperatorio dure 10 años, ¿no? Al final, si empieza a tener esa tendencia que no mejora con el paso del tiempo, necesita ayuda médica también, necesita una evaluación por lo menos. Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista y por sus recomendaciones que nos ayudan a tener una vida más saludable. Muchas gracias. Ha sido un gusto participar con ustedes. Igualmente, doctora. En este programa hablamos del dolor, abordamos brevemente su historia y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Pudimos ver cómo el dolor es un fenómeno biológico, psicológico y hasta social. Luego repasamos los mecanismos básicos del dolor, aunque sabemos que es un tema mucho más amplio al que podríamos haber dedicado horas y horas. El dolor es altamente complejo, pero es importante entender que es una parte vital de nosotros. Hablamos también sobre los orígenes y evolución de la analgesia y sobre cuándo hay que acudir al médico en caso de sentir dolor. Finalmente, platicamos sobre la fibromialgia, una enfermedad difícil de diagnosticar.
aunque sabemos que la fibromialgia se caracteriza por una alteración en los mecanismos cerebrales para procesar el dolor, disminuyendo la calidad de vida de las personas que la padecen. Recuerda, el dolor nos avisa que algo no está bien. No te automediques. Espero que este programa les haya resultado interesante. Hasta la próxima. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta pronto.